Segunda de Pedro, capítulo 3. La pregunta que le hicieron, obviamente, al apóstol Pedro es: Pedro, el apóstol, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? El Señor dijo que iba a venir por segunda vez y no ha venido. ¿Acaso? Y lo decían en forma de burla, en forma de sarcasmo, en forma como haciendo las promesas o lo que Dios ha dicho, el Evangelio, en un tono de ridiculez. Es cierto que el Señor va a venir, y se burlaban. Luego vamos a leer el pasaje donde habla de eso. Se burlaban del hecho de que si el Señor decía que Él iba a regresar por segunda vez, y han pasado muchos años, entonces la pregunta es: bueno, ¿dónde está? No lo hemos visto venir. No ha venido. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Ustedes, los cristianos, los apóstoles, dicen que va a venir y no ha venido. ¿Y qué pasa? ¿Es acaso que Dios ha fallado? ¿Será que hay algún problema con eso? Y la verdad es que Dios siempre cumple con sus promesas. Pero comencemos a leer en el texto de la Biblia. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3. Bueno, antes de entrar al pasaje, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué es tan importante el hecho de saber y estar bien conscientes de que el Señor viene por segunda vez? ¿De qué nos beneficia eso? ¿Por qué nos importaría esa venida? ¿Por qué nos debe importar que el Señor venga por segunda vez? Miren, el Señor dijo que Él vendrá. Él dice: yo tengo todo preparado, pero ustedes no pueden ir conmigo. Yo voy a mi Padre y voy a preparar lugar para ustedes. Si el Señor no viene, no hay, en pocas palabras, no hay cielo. Si el Señor viene es que Él no ha preparado nada, que nada está listo para lo que sigue después de esta vida, que en realidad el Señor ha, según ellos, fallado. Él dijo que Él vendría. Les dice a los apóstoles, ellos querían ir con Él. Les dice: no pueden ir conmigo todavía, pero voy y prepararé el lugar y vendré y os llevaré conmigo para llevarnos con Él. Esa es una de las razones. ¿Por qué importa que el Señor cumpla su promesa? Importa que Él nos va a llevar con Él al lugar que Él ha preparado. Y ahí van varias cosas ahí van entretejidas. No nada más que se cumpla la promesa, sino el hecho de que se cumpla con un fin y con un propósito, de llevarnos con Él. Y no nada más es el hecho de que se cumpla y de llevarnos con Él, sino también el hecho de que si Él viene, nos lleva con Él, es porque ya está preparado el lugar que Él fue a preparar. En primer lugar. Si el Señor no viene, este mundo va a seguir igual. Este mundo va a seguir igual. Él promete un mundo mejor. Y claro, luego veremos que no en esta tierra, es en el cielo. La primera carta de Pedro, de una vez vamos a ver eso. Primera de Pedro 1, versículo 4, nos dice esto. Dice: para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará. ¿Y dónde está esta herencia del cristiano? Dios va a destruir este mundo. Y hay algunos que quieren decir o quieren enseñar
que Dios va a destruir este mundo y lo va a hacer nuevo, lo va a renovar. Los famosos testigos de Jehová, que Él va a renovar esta tierra, y que aquí va a establecer el Señor, ellos, Jehová, su reino. En esta tierra, Él promete destruir al mundo. Lo vamos a ver enseguida. ¿Y dónde va a ser nuestra morada? Él había dicho a los apóstoles, a los discípulos, en Juan 14, que era en los cielos. Y noten otra vez, 1 Pedro 1:4. Acordémonos de este versículo para cuando llamen y lleguen a tocar la puerta de nuestras casas, los testigos de Jehová. ¿Dónde va a ser nuestra morada? Leamos otra vez. Habla de Jesucristo de entre los muertos, verso 3, verso 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada, ¿dónde? En los cielos, para vosotros. Muy bien, si el Señor no viene, las tumbas quedarán selladas. Tercer punto aquí, si está aquí, es ¿para qué viene Él por segunda vez? ¿Con qué fin? Con el fin de levantar a los muertos. A todos. Todos los que están en los sepulcros saldrán y oirán su voz. Todos, cada uno de ellos. Pero si Él no viene, si no hay una segunda venida, no habrá esperanza para nadie. No habrá resurrección para nadie. Ahí quedaríamos muertos y para siempre, y para siempre, y para siempre, esperando su venida. Ahí estaríamos en la tumba, todos. Y luego viene también para juzgar a todos. Si Él no viene, no va a haber un juicio final. Si Él no viene, no va a haber a quién juzgar. Todo va a seguir igual. Los malos y los criminales y los que no hicieron la voluntad de Dios, todo asesino, se saldrán con la suya. No van a ser castigados. Pero en el otro lado de la moneda es que si Él no viene, no solo los malhechores se saldrán con la suya, sino los que sí obedecieron a Dios no van a ser premiados. Ven cómo todo esto se enlaza, se entreteje una cosa con otra, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no viene, no va a haber un juicio final. Y si Él no viene, mientras Él no venga, entonces el reino no va a regresar al Padre. Es como decir que la obra de nuestro Señor Jesucristo quedó inconclusa, sin terminar. Ahí, la obra de nuestro Señor Jesucristo va a terminar ya 100% terminada cuando entregue el reino a Dios el Padre. Ya cuando diga, aquí está el grupo de salvos, ya aquí están ellos, los salvos, llévalos a la eternidad, llévalos a vivir para siempre contigo. Pero si Él no viene, eso no sucede. Entonces, esto es nada más algunas cuantas razones por qué nos debe importar el hecho de que sí hay una segunda venida de Jesucristo. Muy bien, entonces comenzamos con el pasaje. Y dice Pedro, yo sé que ustedes lo saben, pero les quiero recordar esto. Y luego, para recordarles que el Señor viene por segunda vez. Y luego en el capítulo 1 de la segunda carta, verso 12, siempre estaré listo para recordar. Y luego otra vez, que Él escribe como para estímulo, para recordarles estas cosas. El 1:15, ¿cuántas veces menciona eso de recordar el apóstol Pedro? Una vez estuve en una clase en la universidad y tenía un maestro muy bueno, y nos decía él, en esta clase la mejor manera de que yo los puedo hacer entender para que recuerden es esto:
Son 3 razones. Voy a repetir lo mismo una vez, y voy a repetir lo mismo otra vez, y voy a repetir lo mismo otra vez. Y es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Está repitiendo lo mismo como recordatorio una tras vez, tras vez, tras vez. ¿Para qué? Para estar bien seguros, bien conscientes siempre, cada día, de que el Señor viene por segunda vez. Y hay otras razones que lo menciona el apóstol Pedro al final. Y lo voy a decir de una vez. Al final del capítulo 3, es importante que el cristiano sepa que el Señor viene por segunda vez, para que el cristiano ande y viva rectamente en esta vida, para que no se salga del camino. Porque si el cristiano sabe siempre, si siempre nos acordamos de que va a haber una segunda venida, si siempre nos acordamos que va a haber un juicio final, eso nos debe decir, vale más andar derecho en esta vida, vale más hacer lo que Dios quiere, vale más, conviene obedecer a Dios, porque el Señor viene. Y es lo que dice Pedro al final del capítulo. Es conveniente que andemos en una vida recta, porque no sabemos cuándo nos va a sorprender su venida. Y si nos sorprende haciendo cosas malas, nos va a castigar. Y por eso conviene andar siempre con la idea de que el Señor viene por segunda vez. Mi papá siempre ha dicho esto: cuando hay problemas en la hermandad, y cuando hay hermanos que en realidad no se miden en mentir o en engañar o en hablar falsedades, él siempre dice que se les olvida. Tal vez a esos hermanos se les ha olvidado que habrá un juicio final. Tal vez se les habrá olvidado que el Señor viene por segunda vez. Y no se dan cuenta que lo que están haciendo es tan delicado que si el Señor viene por segunda vez, van a ser castigados. Pero si siempre tenemos en mente como cristianos el hecho de que el Señor viene por segunda vez con el fin de juzgarnos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y sabiendo eso, vamos a vivir bien, o al menos vamos a hacer lo mejor posible. Y a tratar de vivir y ser agradables. Es lo que dice el apóstol Pedro. El verso 14 dice: por tanto, amados, puesto que guardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. ¿Por qué? Porque Él viene por segunda vez y seremos juzgados. La gente, en realidad la gente del mundo vive como vive, como algunos cristianos también llamándose, vive como vive porque no creen en una segunda venida. No creen en que habrá un juicio final. ¿Ven? Bueno, pero recuerden que es clase y deténganme si hay algo. Para indicar que es la segunda carta. Gracias. Ahí, yo creo era ya noche. Pero sí fue, admito la culpa, ni modo. Gracias. La segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y otra vez lo escribí mal. Esta lección se aplica a cristianos fieles, como a cristianos fieles que se han retirado, como a los que no son cristianos. Para que todos recordemos la exhortación. La naturaleza de esta epístola es exhortativa, también, especialmente el capítulo 3, exhortativa, para animar, instruir al cristiano que hay que tener en mente vivir como Cristo quiere, porque Él vendrá por segunda vez con ese fin.
Veamos el pasaje ahora sí, los primeros 3 versículos, los primeros 4 versículos. Y veamos con qué ternura escribe el apóstol Pedro. Amados, ¿por qué lo hace? ¿Por qué dice así? Porque Él quiere que cada uno de sus lectores sepan qué tan delicado es esto. Y Él quiere abrazar a todos, con el fin de que todos entendamos estas cosas. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras, otra vez, para que recordéis por segunda vez las palabras dichas de antemano por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador, declarado por vuestros apóstoles. ¿Dónde está la hermana Susi que menea esta? La palabra aquí en inglés, para recordar y para estimularnos, se me imagina a mí es la palabra menear. Y le digo a usted porque el café, ¿verdad? ¿Quién le pone azúcar o crema al café y no lo menea? Y es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Quiero escribirles para que siempre estén así, siempre esté activo nuestra mente, pensando en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre estemos meneando, es lo que dice. Para recordarles las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, versículo 3. Deténganme si tienen alguna pregunta. Ante todo, dice el 3, sabed esto, que en los últimos días, ¿cuáles son los últimos días? Los días, la mejor explicación que yo pudiera darles es esta. Los últimos días son estos días entre la primera y segunda venida de Cristo. Tal vez se pueda refinar un poquito mejor, pero en cuanto a la dispensación de tiempos, cuando Cristo vino por primera vez, hasta su segunda venida, ese tiempo el tiempo del Evangelio, vivimos en ese tiempo. Estos son los últimos días. ¿Qué dice que pasará? ¿Qué dice que sucederá en los últimos días? Versículo 3. Dice el apóstol Pedro, vendrán burladores con su sarcasmo. Es como diciendo, vendrán burladores y con su burla. Vendrán burladores y con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. ¿Qué vienen diciendo? Verso 4. ¿Dónde está la promesa de su venida? Y los que se burlan, los burladores, y hoy hay muchos aquí afuera, abriendo esta puerta, saliendo afuera, no parece, pero hay mucha gente que se burla de los cristianos, que creemos que el Señor viene y vendrá por segunda vez. Y aquí lo dice, en los últimos días, en estos días, vienen muchos con su sarcasmo diciendo, ¿dónde está la segunda venida? ¿Dónde está el Señor Jesucristo que no lo hemos visto? No ha venido. Implicando que Dios ha fallado. Implicando que Dios nada más dijo algo por decirlo y no lo va a cumplir. Eso implican porque se burlan con sarcasmo. ¿Y qué razón tienen ellos? ¿O qué razón dan para creer esto? ¿Por qué es que creen
estas cosas. Los del mundo, ¿por qué creen que el Señor no ha venido y no vendrá? Aquí lo dice. ¿Cuál es la razón que ellos dan? Porque desde el principio, porque desde que los padres durmieron. Se está refiriendo aquí a la era patriarcal. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, toda la era patriarcal. Desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Sale el sol, se pone el sol, llega la noche, llega el día, se sale el sol, se pone el sol. Sí, es un ciclo vicioso, según ellos. No hay nada diferente, no hay nada que cambie, todo sigue igual, día, tras semana, tras mes, tras año, desde que los padres durmieron. Y nada ha cambiado, según ellos. Las promesas de Dios son nada más palabras que Dios no ha cumplido, según ellos. Porque todo sigue igual, así dicen ellos. Esa es la razón que ellos dan. Que todo sigue igual. Entonces el apóstol, discúlpenme aquí, déjenme actualizarme en la diapositivas estas. Aquí está, miren, en los últimos días vendrán burladores, quienes eran los que ridiculizaban con sarcasmo el hecho de la segunda venida. Pero lo hacían por algo. Miren lo que dice aquí. Creo que la Biblia versión... ¿Quién tiene la Reina Valera? La Reina Valera en el versículo 3 y 4. De segunda de Pedro. De segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, 3 y 4. La Valera. ¿Quién la tiene? ¿Alguien? ¿No? Rolando. Verso 3. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando Concupiscencias. y diciendo, ¿dónde está la promesa de porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Muy bien. Y luego el 5, pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas y por la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 3, yo tengo la Biblia de las Américas, y esta versión dice, en lugar de concupiscencias, es lo mismo, siguiendo sus propias pasiones. Dice, ante todo sabe de esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. ¿Qué quiere decir eso? Que quieren seguir viviendo así. Ellos quieren seguir viviendo de una manera desordenada, ignorando el hecho de que Cristo viene por segunda vez. Ellos saben que si el Señor, si ellos saben que si no viniera, ellos van a seguir viviendo como ellos quieren. ¿Ven? Y eso es como darles a ellos permiso de vivir unas vidas bien desordenadas, porque no va a haber un juicio final. Y ellos se saldrán con la suya. Y por eso ellos dicen que vendrán estos burladores siguiendo sus propias pasiones. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida o de su advenimiento? Ellos dicen que, vamos a ver aquí,
Es lo que dicen ellos. Y la razón que dan es que todo sigue igual. Que desde el día de la creación nada ha cambiado. ¿Verdad? Que todo sigue igual. Así. ¿Quién ha visto un electrocardiograma de alguien de un corazón estable? ¿Lo han visto un electrocardiograma? Viene así, ¿verdad? Muy estable todo en la pantalla que se ve, así y también lo imprimen, ¿verdad? Una tirita así. En una tira se imprime el electrocardiograma. Si todo sale igual, esa rayita y no hay picos fuertes, es muy probable que el corazón esté estable. Siga igual, no hay problema. Pero cuando en ese electrocardiograma hay un pico así, y luego otro, y luego algo hay, ¿verdad? Hay algún problema con el corazón. No es estable, no es igual. Y esa es la ilustración, si lo pusieran en el pizarrón, así se vería. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Que los burladores dicen todo sigue igual, pero son mentiras. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hubo en la historia que causó un gran cambio en la vida del hombre? Y lo vemos en nuestros días. Se llama el gran diluvio. Todo sigue igual. El mismo poder que causó el diluvio, en que todo el mundo de entonces fue negado en agua, es el mismo poder que va a traer a Jesucristo a esta tierra por segunda vez. Vean el verso 5. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Entonces no es cierto que todo siguió igual, ¿verdad? Porque ¿cuándo sucedió el diluvio? En el tiempo de los padres, en la época de los patriarcas, particularmente la de Noé, ¿verdad? Desde que durmieron los padres todo sigue igual, dice Pedro. No, señores, no. En la época de Noé hubo un gran diluvio y ese mismo poder que trajo el diluvio y mató a toda gente excepto a 8 personas, ese es el mismo poder, la misma palabra que va a mandar a Jesucristo a juzgar a este mundo por segunda vez. Vendrá Jesucristo. No que juzgará por segunda vez, sino que vendrá por segunda vez. Entonces esa es la prueba número 1 del apóstol Pedro. Dice él, el hecho de que hubo un diluvio es prueba suficiente para nosotros creer que va a haber un juicio final, que va a venir Jesucristo por segunda vez. Los burladores dudaban de la promesa, diciendo que todo sigue igual y que el Señor no viene y que no hay indicaciones de la segunda venida. Y Pedro dice, ellos ignoran voluntariamente. Esa era la frase que buscaba. ¿Alguien tiene esa frase en sus Biblias? Pues estos ignoran voluntariamente. Miren, ellos saben que lo que Dios ha dicho, pero no lo quieren creer. ¿Y cuánta gente hay que sabe y conoce el Evangelio y conoce el plan de salvación, pero voluntariamente no lo aceptan? No quieren aceptarlo, no quieren hacer cambios en sus vidas, no quieren admitir que van a vivir una vida diferente. Voluntariamente. Estos lo ignoran voluntariamente. Es el primero. Sí, todo sigue igual que del diluvio, ya lo vimos. Y en cualquier momento, no sabemos cuándo, pero en cualquier momento Dios puede alterar el curso de la historia con la segunda venida de Cristo. Y luego dice Pedro, aquí está otra prueba.
La segunda prueba de que el Señor sí va a venir, lo dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Versículo 8. Lo voy a adelantar aquí. Lo voy a poner todo para que tengan tiempo a leerlo. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Qué dice Pedro? No había pasado tanto tiempo. Pedro está escribiendo durante esa generación que habrán pasado algunos máximo 30 años de que el Señor había muerto y había dado la promesa de venir por segunda vez. Cuando Pedro escribe, pasarían algunos 30 años y el Señor todavía no venía para entonces. Y dice Pedro, miren, la Escritura dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Pedro está citando al Salmo 90. El único salmo que sabemos que lo escribió Moisés. Todos los demás, la mayoría, David. Este lo escribió Moisés. Porque 1000 años delante de tus ojos, como el día de ayer. ¿Qué pasó? Y como una de las vigilias de la noche. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, como un día. Bueno, y si nos preguntamos, voy a hacer esta pregunta, hermanos. Desde que en años aproximados, desde que el Señor murió hasta hoy, ¿cuántos años habrán pasado? Aproximadamente ¿cuántos? Desde que Él murió hasta hoy. ¿Cuántos años? 2000 años. Y si para Él 1000 años es como un día, y en términos de días, para el Señor, ¿cuántos días habrán pasado? ¿Ven en qué punto de referencia nos pone Pedro? Qué interesante eso, ¿verdad? Que en realidad para el Señor fue anteayer que el Señor murió. El día de antier Él hizo la promesa de venir por segunda vez, pasó un día y ahora estamos aquí, no ha venido. Pero hace mucho tiempo eso. Para el hombre sí, para Dios. Para Dios no. Para Dios es como un día, 1000 años como un día. El paso del tiempo no afecta a las promesas de Dios. Dios no es gobernado por el tiempo. Ese reloj que tenemos ahí, al rato se hace noche y no lo podemos detener. Los humanos no, pero Dios sí. Dios es eterno, Él no se dirige por el tiempo. Y es Dios quien instituyó ese ciclo del tiempo para beneficio del hombre. Sí, Dios no cuenta el tiempo como nosotros. Él es infinito, Él es eterno. Y no hemos de pensar que Dios abandonó sus promesas. No las ha abandonado. Número 3. Bueno, dicen estos, no va a haber una segunda venida. Pedro dice, sí la hay. ¿Y por qué? Dice Pedro, porque Dios es justo. Porque Dios es bueno. Porque Dios es, versículo 9, ¿qué palabra usa? Paciente. Ese es el atributo, uno de los atributos grandes y magníficos de Dios que benefician al hombre. El hecho de que Dios sea paciente nos ayuda, nos beneficia. Si Dios fuera impaciente, ¿desde cuándo hubiera quemado esta tierra? ¿Verdad? Pero no es así. Él es paciente. El Señor, dice el apóstol Pedro, ahora 3.9, 2 Pedro 3.9, el Señor no... Verso 9, versículo 9. Acordémonos que es clase, estudio. ¿Qué dice el versículo 9?
¿Por qué es Dios paciente para con nosotros? La última frase, porque Él no quiere que, no queriendo que perezcamos. Él no quiere que nadie perezca, sino que ¿qué? Que todos, todo mundo proceda al arrepentimiento. Por eso es paciente. ¿Ven qué bonita es el Evangelio, la Escritura? Dios es paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Veamos el versículo 15. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Considerad la paciencia. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? El Señor no ha venido porque está esperando que más gente venga a la obediencia del Evangelio. Qué bonito concepto ese, ¿verdad? Que Dios no ha venido a destruir este mundo y a comenzar el juicio y la resurrección y todo aquello. Todavía lo puede hacer en cualquier instante. Pero qué bonito que el Señor se está deteniendo, porque Él quiere que más gente venga a obedecer el Evangelio. Él está dando oportunidad. Es lo que dice el versículo 9, que por eso el Señor ha retrasado su promesa. No que la haya retrasado, dice, según algunos de nosotros pensamos que la ha retrasado, pero el Señor no. Él no se tarda en cumplir su promesa. También es 1 Timoteo 2:4, donde habla que Dios está dando oportunidad a todos para la salvación. 1 Timoteo 2, versículo 4. Esta tardanza, esta supuesta tardanza de Dios, prueba que Dios quiere salvar a todos. Porque habrá una segunda oportunidad cuando el Señor venga. Si el Señor viniera hoy y nos encontrara desobedientes, ¿nos daría tiempo de arrepentirnos o de hacer? Va a ser al instante. Según lo que dicen las Escrituras, va a ser instantáneo, ¿verdad? Entonces, al venir el Señor Jesús por segunda vez, toda oportunidad se acabará. Ya no habrá oportunidad de hacer lo correcto. Ya no habrá oportunidad de obedecer el Evangelio. Tuve una tía aquí en Monclova que se puso muy grave. Por 17 años estuvimos hablando del Evangelio. 17 años. Ella prometiendo que se iba a ser cristiana. Se enfermó de cáncer. En su última semana obedeció el Evangelio. ¿Y saben cuál era el lamento mayor de ella? Que nunca tuvo oportunidad ni una sola vez de participar de la mesa del Señor. No hubo tiempo para ella. Ella murió antes de que pudo hacer eso. Cuando el Señor venga no va a haber tiempo de eso. Toda oportunidad se terminará. Ahora, lo bueno, lo bonito, lo agradable en todo esto es que finalmente sí obedeció al Evangelio y lo demás lo dejamos en manos de Dios. Solo pasaron unos cuantos días más y murió. Al venir el Señor Jesús se terminará esta oportunidad que Él ofrece a todos. Y aquí está, si alguien no es cristiano ahora, ¿por qué no venir al arrepentimiento ya? Dice el versículo 9, que Él no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. No con los apóstoles, Él diría nosotros, con vosotros, con ustedes lectores que están leyendo estas palabras,
que somos también nosotros. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios espera que todos vengan al arrepentimiento. El cuarto punto de Pablo, la cuarta razón que él da para decir que él sí va a venir, es que lo está diciendo alguien fidedigno. Lo está diciendo alguien inspirado por él, por Dios. Lo está diciendo un apóstol. Si un apóstol del Señor dice algo, es ley, es verdad. No como lo dicen cualquier otro. No, a veces el mundo religioso le toma muy a pecho las palabras de los líderes sectarios. Simplemente porque son famosos y populares, lo que ellos digan es ley, ¿verdad? Pero no es así. En realidad, al contrario, si nos fijamos, lo que estos líderes religiosos dicen, la mayor parte de las veces, no es la verdad. La mayor parte de las veces es una falsedad, según las Escrituras. Con los apóstoles no. Los apóstoles, por ser inspirados por Dios, Dios no miente, ellos dicen la verdad. Si el apóstol dijo que el Señor vendrá por segunda vez, el Señor vendrá por segunda vez, sin cuestionar nada. La palabra de un apóstol es como la palabra de Dios, porque fueron inspirados por Dios. Y él dice que él vendrá, el Señor vendrá. Así afirmó el apóstol Pedro. Él vendrá como ladrón en la noche, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá. Noten el énfasis que él da como algo, ¿cuál es la palabra gramática, el tiempo gramático? Él vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán. Creo que es un tiempo, es un verbo imperativo. Esa es la palabra que buscaba. Imperativo. No hay lugar a dudas de que no vendrá. Él ciertísimamente vendrá. Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellos serán quemadas. Él vendrá como ladrón en la noche. Figura que usó el Señor varias veces, y la usó también el apóstol Pablo, y la usó también Juan en Apocalipsis 3:3. La figura de venir en la noche. Y cuando Él venga, Él va a levantar a los muertos con el fin de todos ser juzgados. Ya mencionamos esto. Con el fin de traer un juicio final. Después de su venida será el juicio final. Dicen las Escrituras, a ver cuánto más falta aquí. Dicen las Escrituras, y el uso de todos los sentidos que tenemos. Todo ojo le verá. Por eso algunos dicen que, ¿verdad que algunos? ¿Quiénes son los que dicen que el Señor vino pero no lo vimos todos? ¿Pero qué no dice que todo ojo le verá? Y luego sigue, ¿qué no dicen las Escrituras que todo oído oirá su voz? ¿Y qué no dicen las Escrituras que toda rodilla se doblará ante Él cuando Él venga? Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, todo oído oirá la trompeta en aquel día final. Oirá sonar la trompeta en aquel día final. Y cuando Él venga, esta creación será destruida con fuego intenso, y los elementos ardiendo serán quemados.
Los burladores negaban esto. Claro, ellos querían negarlo, les convenía negar que Él no viene porque querían seguir viviendo sus vidas desordenadas. Y si Él no viene, van a salirse con la suya. ¿Hasta aquí alguien, alguna pregunta, comentario? Porque ya vamos a terminar. ¿No? ¿Vamos bien? Para terminar, 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, de esta manera, ¿de qué manera? Los elementos ardiendo serán fundidos. La tabla de Sofía, donde está la tabla de la química. Cuando yo crecí en la escuela, la tabla de química decía que la Tierra se componía de 81 elementos. Desde entonces ya han descubierto muchos más. Ya va en ¿cuántos? ¿Te lo sabes? ¿Cuántos elementos tiene la tabla de química? Son más de 100. Sean los que sean, el oxígeno, el nitrógeno, el oro, la plata, son cosas, ¿verdad? El carbón, el zinc, y todo, el aluminio, todas esas cosas, todos los elementos con los cuales se compone esta tierra. Y esa es la palabra que usa Pedro. Los elementos van a ser disueltos. Que nos dice que esta tierra va a ser destruida. Siendo así, versículo 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? A los burladores les convenía decir que Él no viene, pero nosotros que sabemos bien que sí vendrá, debemos de andar una vida santa. ¿Qué es una vida santa? Apartada del mal. ¿Qué es una vida piadosa? Una vida ligada a Dios. Esa es nuestra manera de vivir. Versículo 11. Y el 12, esperando y apresurando la venida del día de Dios. ¿Quién es Jesucristo aquí? Si está hablando de la segunda venida de Cristo, aquí está diciendo que es Dios. ¿Ven eso también? Si llegan a tocar los testigos, miren, está hablando de Jesucristo, pero aquí le está llamando Dios. Versículo 12. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor. Yo no sé a qué temperatura se funde un elemento, pero va a ser una temperatura intensa, como dice aquí. Pero, según su promesa, y la enfatiza Pedro, es una promesa, y lo que Dios promete, Él cumple. Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Nuevos cielos y nueva tierra, ya dijimos que Pedro mismo en 1 Pedro 1:4 es en sentido figurado para decir en los cielos. Ahí está nuestra herencia. 1 Pedro 1:4. Y hasta aquí llega la lección, creo. Gracias por la atención y por algunas correcciones que me hicieron de la pantalla. A ustedes que nos están viendo, gracias también por haber escuchado esta lección. ¿Alguien? Bienvenidos todos. ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Alguna explicación que falte de esto? ¿No? Bueno, así terminamos con 2 Pedro capítulo 3. Entonces, enseguida, la lección que sigue viene ligada con esto. Vamos a ver que en la lección que sigue, les voy a dar un adelanto. Toda doctrina bíblica está ligada a la segunda venida de Cristo. Es lo que vamos a ver enseguida. Gracias por su atención.